Bienvenidos otra vez a este espacio donde contamos lo que muchos prefieren callar. Esta noche les traigo 3 relatos de terror que pondrán a prueba su mente y sus sentidos. La primera historia comienza con algo tan cotidiano como una simple llamada de video. Antes de empezar, no olviden suscribirse. Y ahora, escuchen con atención. Buenas noches. Voy a contar algo que me pasó hace unos meses, aquí en Ciudad de México. Hasta hoy no consigo explicarlo bien, y a veces me despierto de madrugada pensando en eso. Mi nombre es Diego. Tengo 28 años y trabajo como editor en home office para una empresa de Guadalajara. Vivo solo en un departamento pequeño en la colonia Roma Norte, ¿sabes? Uno de esos edificios antiguos que fueron remodelados. Mi rutina es muy sencilla. Me levanto tarde, trabajo hasta altas horas, pido comida por delivery y me quedo en la computadora hasta cansarme. No soy muy de salir, sobre todo después de la pandemia. Bastante aislado. Era un martes, 3:15 de la mañana. Recuerdo perfectamente la hora porque estaba terminando un proyecto con un plazo muy ajustado. El departamento estaba silencioso, solo el ruido del aire acondicionado y los autos pasando abajo en la calle. Estaba concentrado en las líneas de código cuando de repente... una videollamada por WhatsApp. Miré el celular y era un número que nunca había visto. Número mexicano, pero no lo reconocí. Mi primera reacción fue rechazar. ¿Quién diablos hace una videollamada a las 3 de la mañana? Pero ya sabes cómo es. A veces la curiosidad pesa más. Pensé, puede ser alguna emergencia, alguien marcó mal, no sé. Y en una de esas decisiones impulsivas de las que uno se arrepiente después, contesté, bueno, silencio total del otro lado. Pero la imagen, carajo, la imagen me dejó confundido. La pantalla mostraba lo que parecía ser exactamente mi cuarto. El mismo closet blanco, la misma mesa de noche, incluso los pósters de bandas de rock en la pared. Pero había algo raro. Los cuadros estaban todos torcidos, como si alguien los hubiera golpeado. La cortina, que yo siempre dejo cerrada, estaba abierta, mostrando las luces de la calle. Y lo más extraño, había una figura sentada en mi cama, de espaldas a la cámara. Una persona con hombros anchos, cabello oscuro, usando una camiseta blanca igual a la mía. Oye, ¿quién eres?, pregunté, pero nada. La persona no se movía. Instintivamente miré hacia atrás, a mi cama. Estaba vacía, como siempre. Las cortinas cerradas, los cuadros en su lugar. Volví a mirar el celular y la imagen seguía allí. Mi cuarto, pero diferente. Y esa figura inmóvil. Esto es una broma, ¿verdad?, dije, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando la figura en la pantalla empezó a moverse lentamente, como si supiera que yo la estaba observando. Mi corazón se aceleró. Quería colgar, pero estaba hipnotizado, ¿sabes? Como cuando ves un accidente en la carretera y no puedes apartar la vista. ¡Qué chingados!, murmuré. De repente la imagen se congeló unos 3 segundos. Esa pantalla pixelada, trabada, que todo el mundo conoce cuando falla el internet. Pensé, es solo un problema de conexión. Alguien está gastándome una broma. Pero cuando la imagen volvió, la cámara se había acercado, mucho más cerca. Ahora podía ver la espalda de la persona con más detalle. La misma camiseta blanca que yo estaba usando, el mismo corte de pelo, incluso la misma postura encorvada que tengo cuando paso mucho tiempo en la computadora. Esto no puede ser real, me dije, mirando de nuevo hacia atrás. Mi cuarto seguía normal, cama vacía, cortinas cerradas, cuadros en su sitio. La figura en la pantalla comenzó a girar completamente. Primero el hombro, luego el cuello, y entonces vi el rostro. Era yo, exactamente yo. Los mismos ojos castaños, la misma barba rala, incluso la misma cicatriz pequeña en la frente que tengo desde niño. Pero había algo profundamente mal. Los ojos estaban hundidos, con ojeras moradas como si no durmiera desde hacía semanas. La piel tenía un tono grisáceo, enfermizo, y la sonrisa, Dios mío, esa sonrisa. No era mi sonrisa, era demasiado amplia, forzada, como si alguien hubiera tirado de las comisuras de la boca con alambre. Los dientes estaban algo oscuros y me miraba fijamente.
parpadeando muy despacio. ¿Qué quieres?, pregunté con la voz temblorosa. El otro yo abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. Solo movía los labios, como si susurrara algo. Acerqué el celular al oído, intentando escuchar. Fue cuando oí un ruido detrás de mí. El sonido de la madera del departamento crujiendo, como cuando alguien pisa el suelo. Giré rápido y no había nada. Volví al celular y la pantalla estaba negra. Bueno, dije, pero nada. La llamada había terminado. Me quedé ahí parado unos 5 minutos, solo mirando la pantalla negra del celular. Mi respiración estaba descontrolada y las manos me temblaban un poco. Decidí que necesitaba hablar con alguien sobre eso. Llamé a mi amigo Roberto, que trabaja en TI en una empresa en Polanco. Él siempre se queda despierto hasta tarde jugando en línea. «Diego, son las 3:30, hermano». «Todo bien». «Roberto, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes revisar algo en mi teléfono mañana? Me pasó algo muy extraño». «Claro, sin problema. Pero, ¿estás bien? Te oyes nervioso». Sí, solo ven mañana, ¿ok?» Colgué e intenté volver al trabajo, pero no podía concentrarme. Cada ruido en el departamento, el refrigerador encendiéndose, un auto frenando abajo, me hacía mirar por encima del hombro. Eran casi las 4 de la mañana cuando por fin logré dormir. Pero antes de cerrar los ojos, hice algo que nunca había hecho. Cubrí la cámara de mi notebook con un post-it. No sé por qué, pero sentí que alguien podría estar observándome. Al día siguiente, Roberto llegó a mi departamento alrededor de las 2 de la tarde. Es un tipo tranquilo, técnico, de esos que siempre tienen una explicación lógica para todo. Trajo su notebook y algunos cables. «A ver, cuéntame qué pasó exactamente», dijo, acomodándose en la mesa de la cocina. Le conté todo: la llamada, el número extraño, la imagen de mi cuarto, la figura que era yo mismo. Roberto me miraba con esa cara de «mi amigo está loco», pero escuchó hasta el final. «Ok, vamos a revisar tu historial de llamadas», dijo, tomando mi celular. Estuvo ahí unos 15 minutos, revisando WhatsApp, el registro de llamadas. Incluso instaló unas aplicaciones que yo ni sabía que existían. Luego levantó la cabeza con una expresión confusa. «Diego, aquí no hay registro de ninguna llamada a las 3:15, ni recibida ni perdida». «¿Cómo que no? Te juro que me llegó una videollamada». La contesté. «Hermano, estoy viendo todo. Tus últimas llamadas fueron una ayer de día de tu jefe, otra el domingo de tu mamá, y más atrás nada relevante. No hay registro de ese número que me dijiste». Roberto me mostró la pantalla. Era verdad. No había ningún registro de llamada recibida en las últimas 72 horas, mucho menos a las 3:15 de la mañana. «Pero, ¿entonces qué fue lo que vi?» «No sé, carnal. Tal vez estabas muy cansado. Mucho estrés del trabajo». Yo sabía que no había soñado eso. Estaba despierto, lúcido, trabajando. Pero ¿cómo explicar una llamada que no dejó rastro? Roberto se quedó un par de horas más. Revisó también mi notebook. Dijo que todo estaba normal. Antes de irse, me dio unas palmadas en el hombro. «Descansa más, ¿sí? El home office te está matando. Sal un poco de casa». Después que se fue, intenté volver a la rutina normal. Trabajé. Pedí una hamburguesa por Uber Eats. Vi Netflix. Pero alrededor de las 11 de la noche empecé a ponerme nervioso. ¿Y si pasaba de nuevo? Cubrí todas las cámaras. La del notebook, la del celular, incluso la del televisor. Parecía exagerado, pero me sentía más seguro. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 3:15. Nada pasó. Respiré aliviado. Fue solo un episodio aislado, pensé. Estrés. Pasó una semana normal. Roberto hasta me llamó unos días después para saber cómo estaba. Le dije que todo bien, que había sido cosa de mi cabeza, pero en la segunda semana empecé a notar que él estaba raro conmigo. «¿Todo bien, Roberto?», pregunté cuando le llamé un sábado. Sí, solo que... «Diego, ¿tú estás bien de verdad?». «Claro que sí. ¿Por qué preguntas?». Silencio del otro lado. Luego habló en voz baja. «Es que no sé cómo explicarte. Cuando hablamos por teléfono, a veces tu voz suena diferente». «¿Diferente cómo?». «Más grave.
como si fueras otra persona. Y cuando nos vimos la semana pasada, había algo en tus ojos, como si no fueras tú completamente. Sentí un escalofrío en la espalda. Roberto, ¿de qué hablas? Soy yo, el mismo de siempre. Sí, ya sé que eres tú, pero... Mira, mejor hablamos después, ¿ok? Colgó demasiado rápido. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, con una sensación horrible en el estómago. Fue la noche siguiente cuando pasó de nuevo. 3:10 de la mañana. Yo estaba en la cama, casi dormido, cuando escuché el sonido que rezaba por no volver a oír. Una videollamada. Esta vez no contesté. Dejé sonar hasta que paró, pero cuando tomé el celular para ver quién era, el número no aparecía en el historial, como la primera vez. Me quedé inmóvil en la cama, corazón acelerado. Fue cuando noté algo que me heló la sangre. En el monitor de mi notebook, que estaba en modo de espera con la pantalla negra, había un reflejo, la silueta de alguien sentado en la butaca detrás de mí. Me giré despacio y no había nadie. Cuando volví a mirar el monitor, el reflejo seguía allí. Me quedé paralizado en la cama, mirando ese reflejo en la pantalla negra del notebook. La silueta estaba nítida, alguien sentado en la butaca, inmóvil, exactamente como en la primera llamada. Me levanté despacio, sin apartar la vista del monitor, y me acerqué. A cada paso que daba, el reflejo se volvía más claro, y cuando estuve lo bastante cerca, vi detalles que me helaron la sangre. Era yo mismo, sentado en la butaca que estaba vacía detrás de mí, pero no era exactamente yo. Era esa versión deformada que había visto en la llamada, los ojos hundidos, la piel grisácea, esa sonrisa siniestra que no era mía, y me estaba observando a través del reflejo. Esto no puede estar pasando. Fue cuando el reflejo parpadeó. Corrí hacia la butaca y obviamente no había nadie. Volví al monitor. El reflejo había desaparecido. Pantalla completamente negra. Durante 3 días no pude dormir bien. Cubrí todos los espejos del departamento. Desconecté todas las cámaras. Hasta evitaba mirar superficies reflectantes. Pero la sensación de estar siendo observado no se iba. Roberto ya no contestaba mis llamadas. El miércoles logré hablar con él por mensaje. Roberto, necesito hablar contigo. Diego, creo que necesitas ayuda profesional. ¿Por qué dices eso? Ayer te vi en el Starbucks de Polanco. Te saludé 3 veces y tú me miraste como si no me conocieras. Tus ojos estaban vacíos. Sentí que el mundo giraba. El miércoles yo no había salido de casa ni un minuto. Roberto, yo no salí de casa ayer. Estuve aquí todo el día trabajando. Diego, yo te vi. Eras tú. Mismo corte de pelo, misma ropa que siempre usas. Pero cuando te hablé, fue como si fueras una cáscara vacía. Después de esa conversación, Roberto me bloqueó en todas las redes sociales. El viernes por la noche, mientras trabajaba, la cámara de mi notebook empezó a parpadear sola. Esa luz roja que indica cuando está grabando. Yo había cubierto la cámara, pero aún así parpadeaba por debajo del post-it. Arranqué el post-it y vi mi propio reflejo en la lente oscura de la cámara. Pero no era yo, era él, la versión deformada, observándome desde dentro de la cámara. ¿Qué quieres de mí?, grité a la pantalla. La luz dejó de parpadear. Desde entonces, mantengo todas las cámaras cubiertas. No uso más videollamadas. Evito espejos y superficies reflectantes. Cambié mi horario de trabajo para no estar despierto a las 3:15 de la mañana. Pero a veces, cuando estoy concentrado trabajando y la pantalla se queda negra por unos segundos, veo un rostro en el reflejo. Un rostro que debería ser el mío, pero no lo es. Y lo peor de todo es que ya no sé cuál de los dos es el real. La semana pasada, mi madre me llamó llorando, diciendo que soñó conmigo. En el sueño, yo estaba sentado en el borde de su cama, con los ojos hundidos y una sonrisa que ella nunca había visto. Mijo, en el sueño tú me decías, ya no soy Diego. Diego se quedó del otro lado. Ella no sabía nada de la historia de las llamadas. Nunca le conté a nadie de la familia. Ahora me pregunto, ¿y si yo soy el reflejo? ¿Y si el verdadero Diego está atrapado en algún lugar, intentando volver a través de las pantallas? Porque a veces, cuando hablo por teléfono, no reconozco mi propia voz.
Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contar sucedió hace 3 años. Era una noche de diciembre, de esas en que la lluvia cae con fuerza y las calles se quedan desiertas. Yo trabajaba como contador en una empresa del centro de la ciudad y siempre tomaba el último autobús de la línea 67 para volver a casa. Era casi medianoche cuando subí al autobús vacío. El chofer, un señor de unos 50 años con bigote gris, me saludó con un gesto. Me senté en el medio, como siempre hago, ni muy adelante para no incomodar al conductor, ni muy atrás para no parecer sospechoso. Pero esa noche, cuando miré hacia atrás, vi que no estaba completamente solo. Al fondo del autobús, en la última fila, había un hombre. Llevaba un traje oscuro, muy bien alineado, y un portafolio de cuero negro sobre las piernas. Lo que más me llamó la atención fue su postura, completamente erguida, como si fuera un soldado en posición de firme. No movía un solo músculo. Las luces del autobús parpadeaban de forma irregular. Ya sabes cómo son esos autobuses viejos de la ciudad, y eso hacía que el pasillo pareciera más largo de lo que realmente era. El silencio solo lo rompía el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el ronquido del motor diésel. Intenté concentrarme en mi celular, pero la batería estaba casi agotada. Fue entonces cuando empecé a notar los detalles extraños de esa noche. El hombre del fondo no se movía absolutamente nada, ni para cambiar de posición, ni para mirar por la ventana. Era como si fuera una estatua vestida de traje, y cada vez que miraba por el reflejo del cristal de la ventana, estoy seguro de que parecía estar más cerca. Pero cuando giraba la cabeza directamente hacia atrás, seguía en el mismo lugar, inmóvil, siempre en la misma postura. El autobús seguía por la avenida, pasando por tiendas cerradas y postes de luz que creaban sombras danzantes dentro del vehículo. Fue cuando llegamos a la altura de la catedral que algo muy extraño ocurrió. El autobús frenó bruscamente. El chofer maldijo en voz baja y aceleró de nuevo. Aproveché para mirar atrás, fingiendo que revisaba si había olvidado algo en el asiento. El hombre seguía allí, en la misma posición, pero algo había cambiado. Su portafolio, que antes estaba perfectamente apoyado sobre sus piernas, ahora pendía ligeramente hacia el lado derecho, como si estuviera a punto de deslizarse. «¿Está todo bien ahí atrás, Don?», gritó el chofer, mirando por el retrovisor. Ninguna respuesta. El hombre no se movió. Seguimos por la avenida. Las calles estaban completamente desiertas por la lluvia torrencial. Los semáforos parpadeaban en amarillo en la madrugada, y las fachadas de los edificios coloniales parecían observarnos con sus ventanas oscuras. Fue en una curva cerrada cuando el autobús dio un sacudón violento. Oí un ruido seco proveniente del fondo. Algo había caído al suelo. Me giré instintivamente y vi el portafolio negro tirado en el pasillo, unos asientos delante de donde el hombre estaba sentado. Los documentos que llevaba dentro se habían esparcido por el suelo mojado del autobús. «Señor», llamé. «Su portafolio se cayó». Silencio absoluto. «Señor», insistí, un poco más alto. Fue entonces cuando empezó a mover la cabeza lentamente en mi dirección, muy despacio, como si cada movimiento fuera una lucha contra alguna fuerza invisible. Las luces parpadeantes del autobús creaban sombras extrañas que bailaban sobre su rostro. Cuando finalmente nuestras miradas se cruzaron, sentí un frío recorrerme la espalda. No era un rostro, era solo piel lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca, como si alguien hubiera borrado todas las facciones con una goma gigante. La piel tenía un color extraño, casi translúcido bajo las luces débiles del autobús. Parpadeé varias veces, intentando creer que era una ilusión causada por las sombras y la lluvia en la ventana. Tal vez era el cansancio del trabajo, tal vez mi imaginación jugando conmigo, pero el portafolio seguía allí, caído cerca de mis pies, con los documentos esparcidos. Cuando miré de nuevo hacia atrás, él había vuelto a la posición original, completamente inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero ahora yo sabía lo que había visto. Mis manos empezaron a temblar. Tomé uno de los documentos que habían caído cerca de mis pies. Era un gafete de identificación corporativa. En la foto, un hombre de unos 40 años, cabello oscuro peinado de lado, sonrisa profesional. El nombre decía Roberto Mendoza, gerente de ventas.
corporativo. La foto parecía normal, pero cuando la comparé con el hombre sentado detrás de mí, la ropa era exactamente la misma. El mismo traje oscuro, la misma corbata azul marino. El chofer debió notar mi nerviosismo por el retrovisor, porque redujo la velocidad y me miró con una expresión seria. «Mijo», dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera, «no lo mires mucho tiempo. A ellos no les gusta». «¿Cómo que ellos?», susurré de vuelta. «Ya he visto esto antes, 2 o 3 veces en los últimos años. Siempre en la misma línea, siempre de madrugada». Hizo una pausa y aceleró de nuevo. «Dicen que fue un ejecutivo que desapareció hace algunos años. Iba a una reunión importante y nunca llegó a casa». Tomé mi celular con las manos temblorosas y busqué Roberto Mendoza desaparecido. La primera noticia que apareció me hizo tragar saliva. Gerente de ventas desaparece misteriosamente tras salir de reunión nocturna. Enero de 2020. La foto de la nota era exactamente igual a la del gafete en mis manos. La noticia decía que Roberto había salido de una reunión de trabajo en el centro de la ciudad alrededor de las 11:30 de la noche. Sus últimos mensajes en WhatsApp fueron para su esposa, diciendo que ya estaba en el autobús de la línea 67, volviendo a casa. Nunca más se le vio. Cuando levanté los ojos de la pantalla del celular, noté que estábamos llegando a la siguiente parada. Mi parada. Pero algo estaba mal. Las puertas del autobús se abrieron, pero nadie bajó ni subió. Simplemente se cerraron solas tras unos segundos, y el hombre sin rostro seguía allí atrás, siempre en la misma posición, siempre mirando en mi dirección. En cada parada siguiente ocurría lo mismo. Las puertas se abrían hacia el vacío de la madrugada lluviosa. Permanecían abiertas unos segundos y se cerraban de nuevo. Era como si el autobús estuviera dirigido por una fuerza invisible, siguiendo una ruta que ya no obedecía a las leyes del mundo de los vivos. Fue cuando pasamos por la cuarta parada vacía que oí algo que me heló la sangre. El sonido de pasos en el pasillo del autobús. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. No me atreví a mirar hacia atrás. Solo fijé mis ojos en la nuca del chofer, que ahora conducía tenso, con los puños apretados en el volante. En el reflejo del parabrisas, pude ver una silueta moviéndose por el pasillo, muy lentamente, en mi dirección. Los pasos se detuvieron justo detrás de mi asiento. Sentí un aliento helado en mi nuca y un olor extraño, como papel viejo y lluvia. Era como si alguien estuviera respirando en mi cuello, pero al mismo tiempo yo sabía que eso detrás de mí no tenía boca para respirar. «Mire, joven», dijo el chofer sin apartar la vista de la carretera, «cuando pare en el próximo semáforo, usted va a bajar corriendo. Y nunca, nunca mire hacia atrás». El semáforo se puso en rojo en la esquina de la avenida Hidalgo. El chofer frenó con fuerza y la puerta delantera se abrió con un silbido neumático. «¡Ahora!», gritó él. Me levanté del asiento como un resorte y corrí hacia la salida. Cuando mis pies tocaron la acera mojada, oí la puerta cerrándose detrás de mí con violencia. A través del vidrio empañado, pude ver al chofer mirándome por el retrovisor. Sus labios se movieron, formando una palabra que logré leer: «Corre». El autobús se alejó chirriando en la lluvia, desapareciendo en la oscuridad de la madrugada. Me quedé parado en la parada vacía, empapado, con el corazón golpeando como un tambor. Caminé las 5 cuadras hasta mi casa bajo la lluvia torrencial, mirando constantemente por encima del hombro. En cada poste de luz que pasaba, estaba seguro de que vería una silueta con traje siguiéndome, pero solo había lluvia y el vacío de la madrugada. Al llegar a casa, llamé inmediatamente a la empresa de autobuses para informar lo ocurrido. La operadora me dijo algo que me perturbó aún más. No había ningún autobús de la línea 67 circulando después de las 11 de la noche. La flota nocturna había sido suspendida hacía 6 meses por recortes en el presupuesto. Entonces, ¿en qué demonios me había subido? Hasta hoy, 3 años después, cada vez que necesito tomar un autobús nocturno, siento a alguien sentado unos asientos detrás de mí, y cuando miro por el reflejo de la ventana empañada, a veces aún no veo ningún rostro. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contar ocurrió hace 3 meses, cuando todavía trabajaba como vigilante nocturno
en un edificio comercial en el centro de Guadalajara. Sé que puede sonar imposible, pero juro por la memoria de mi madre que cada palabra es verdad. El edificio San Jerónimo está en la Avenida Juárez, pleno corazón de la ciudad. 22 pisos de oficinas, consultorios y pequeñas empresas. Durante casi 2 años trabajé allí en el turno de la madrugada, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Un empleo tranquilo. Rondas, revisar puertas, mirar las cámaras y esperar a que amaneciera. Todo cambió después de la remodelación de los sótanos. La constructora modernizó los 3 niveles subterráneos, supuestamente para ampliar archivos y centralizar el aire acondicionado. Durante 2 meses, incluso de noche, yo escuchaba ruidos extraños. Miguel, el supervisor de la obra, me decía: «Es normal, Javier. Son máquinas para secar el cemento». Pero yo sabía que no eran máquinas. El sonido era otro. Arrastres pesados, como de muebles moviéndose, o de alguien cavando bajo tierra. La obra terminó un martes de marzo. Esa misma noche, en mi primera ronda, bajé al segundo sótano y descubrí algo imposible. Al final del pasillo había una puerta que nunca había estado allí. Era del mismo color beige de las paredes, casi camuflada. En una placa pequeña se leía: «Acceso restringido. Mantenimiento». Lo inquietante es que estaba entreabierta. Con la linterna iluminé el interior. Un trozo de pared de concreto, parte de una mesa metálica, y un aire helado con olor a papel húmedo y metal oxidado. Empujé un poco la puerta y chirrió tan fuerte que el eco recorrió todo el pasillo. En ese mismo instante, escuché pasos apresurados arriba, como si alguien corriera en el vestíbulo. Subí a toda prisa, pero no había nadie. Las cámaras no mostraban nada. Todo estaba cerrado. Cuando volví al sótano, 15 minutos después, la puerta estaba cerrada. No tenía cerradura visible, solo una manija fría, inmóvil como una roca. Al día siguiente le pregunté a Miguel: «¿Qué hay en la sala al final del pasillo, en el segundo sótano?» Él frunció el ceño. «¿Sala? No hay ninguna. Ese pasillo termina en la pared». Pero yo había visto la puerta con mis propios ojos. La siguiente noche hice mi ronda con normalidad. Subí por las escaleras. Los ascensores nunca habían funcionado bien desde la remodelación. Y al llegar al tercer piso, escuché algo que me detuvo en seco. «Javier». Una voz, apenas un susurro, como si viniera de arriba. Esperé unos segundos, pero todo quedó en silencio. Seguí subiendo. En el cuarto piso volvió: «Javier». Ahora parecía venir del quinto. Era una voz de hombre, pero deformada, como si hablara dentro de un tubo. Abrí la puerta de acceso al quinto piso. El pasillo estaba casi a oscuras, iluminado solo por las luces rojas de salida de emergencia. Saqué mi linterna y avancé lentamente, probando cada manija de las oficinas, todas cerradas. A mitad del pasillo, un sonido me heló la sangre, teclas siendo presionadas en un teclado. El ruido provenía de la oficina 508, un despacho de contabilidad que siempre cerraba a las 7 de la tarde. Me acerqué. A través de la persiana entreabierta de la puerta de vidrio, vi la sala completamente oscura. Ningún ordenador encendido, ninguna luz. Sin embargo, el tecleo seguía. Intenté abrir la puerta. Estaba cerrada. Y justo entonces, el sonido se detuvo. Me quedé varios minutos en silencio, escuchando solo el zumbido del aire acondicionado y el murmullo lejano del tráfico. Cuando me giré para volver al elevador, la piel se me erizó. En el cristal de la puerta había una marca de mano desde el interior. Una sala cerrada, sin nadie dentro, pero con una huella fresca en el vidrio. Al día siguiente hablé con Esperanza, la señora de la limpieza. Ella bajó la voz y me confesó: «Yo también lo escuché, Javier. Teclados en la 508, y cuando pasé por la puerta, vi en el reflejo una sombra, como alguien sentado escribiendo. Pero al mirar dentro, la oficina estaba vacía». Me aseguró que no era la primera vez. 2 semanas antes había oído pasos en el pasillo y no había nadie. Incluso otras personas del edificio murmuraban que el lugar estaba embrujado desde la remodelación. Esa misma noche decidí volver al segundo sótano. La puerta misteriosa estaba otra vez entreabierta, como esperándome. Esta vez entré con decisión.
La sala era pequeña, sin ventanas, paredes de concreto desnudo y una mesa metálica cubierta de polvo. Encima había un gafete de identificación. Lo levanté. Teodoro Vázquez, contabilidad, piso 5. La foto mostraba a un hombre de unos 40 años, cabello oscuro y gafas. La fecha de vencimiento, marzo de 2021. Guardé el gafete en el bolsillo y cuando esa misma noche volví al 5º piso, vi algo imposible. Al final del corredor, frente al elevador, había un hombre de traje, inmóvil. Lo llamé, pero no respondió. Cuando avancé unos pasos, su silueta parecía desvanecerse, como si fuera de humo. A medida que me acercaba, reconocí su rostro. Era el del gafete, Teodoro Vázquez. Giró hacia mí, los ojos vidriosos y la boca abierta en silencio. Alzó la mano lentamente, como si intentara darme un mensaje. Parpadeé una sola vez y desapareció. Al día siguiente no pude dormir. El rostro de aquel hombre no se me iba de la cabeza. Antes de entrar al turno, pasé por un cibercafé y busqué en Google Teodoro Vázquez Guadalajara. Lo que encontré me heló. Una nota del 2021 decía: contador muere de un infarto en el edificio San Jerónimo. Teodoro Vázquez, de 42 años, fue hallado sin vida en su oficina la mañana del 26 de marzo. La policía había cerrado el caso como un infarto repentino. Pero otra noticia más pequeña añadía algo inquietante. Semanas antes de su muerte, Vázquez había denunciado irregularidades contables en la empresa. Preparaba un informe para la dirección. Esa noche, fui al 5º piso decidido a comprobarlo. La oficina 508 estaba igual, las mesas cubiertas con lonas plásticas, todo en silencio, excepto el escritorio del fondo, donde había papeles esparcidos y una computadora encendida. De repente, sentí que no estaba solo. Giré y allí estaba, Teodoro. No transparente como la primera vez, sino casi sólido. Podía ver sus rasgos con claridad. Pálido, serio, pero con los ojos suplicantes. ¿Quieres que entre?, le pregunté en voz baja. Él asintió lentamente y luego señaló hacia abajo, el subsuelo. Corrí al 2º sótano. La puerta misteriosa estaba abierta de par en par. En un cajón de la mesa metálica encontré una llave antigua, junto con algunos objetos personales, una foto de una mujer con 2 niñas y un bolígrafo desgastado. Cuando regresé al 5º piso, Teodoro había desaparecido. Metí la llave en la cerradura de la 508 y, para mi sorpresa, encajó a la perfección. Dentro, el aire estaba helado. En la mesa del fondo, los papeles eran planillas financieras, balances y anotaciones manuscritas. Todo llevaba la misma letra, la de Teodoro. Encendí la computadora. En la pantalla había un archivo de Excel titulado Irregularidades, informe final. Lo abrí con las manos temblorosas. Era un documento extenso donde denunciaba cuentas fantasma, movimientos de dinero falsos y transferencias millonarias entre empresas del mismo edificio. En la última línea del informe había una nota escrita: mañana llevaré este reporte a la policía. Sé que es peligroso, pero no puedo callar. La fecha era 25 de marzo de 2021, un día antes de su muerte. Fue entonces cuando escuché pasos pesados en el pasillo, el eco de botas resonando contra el mármol. Me escondí detrás de un cubículo. La puerta se abrió y entró un hombre alto, de traje oscuro, con una linterna. Reconocí su rostro de inmediato. Rodríguez, el gerente administrativo del edificio. Se dirigió directo a la mesa de Teodoro. Reunió papeles, encendió la computadora e intentó borrar archivos. Yo lo observaba desde las sombras, sin atreverme a moverme. En ese momento, una figura apareció detrás de él, Teodoro. Pero ya no era suplicante. Su rostro mostraba una furia helada. Apoyó una mano en el hombro de Rodríguez. Rodríguez se estremeció. Giró en círculos con la linterna, pero no vio nada. Murmuró con voz temblorosa: «Maldito fantasma. Pensé que ya te habías ido para siempre». Y yo, escondido, entendí que lo peor aún estaba por venir. La temperatura en la sala cayó de golpe. Podía ver mi propio aliento en el aire. Las luces titilaban y el monitor del computador se apagó solo. Entonces, la voz de Teodoro retumbó, grave y clara:
Eran las 2 de la madrugada del 26 de marzo de 2021. Yo estaba terminando este informe cuando viniste, Rodríguez. Me ofreciste dinero para callar, y cuando me negué, envenenaste mi café. Rodríguez palideció. Intentó hablar. No, fue un infarto natural. La autopsia lo confirmó. Teodoro rió con un eco gélido. La autopsia que tú pagaste para falsificar. Yo vi las transferencias. Yo tenía acceso a los libros contables. Yo no pude seguir escondido. Salí de detrás del cubículo. Rodríguez me miró desesperado. Javier, llame a la policía. Esto no es humano. Pero Teodoro me señaló. Él ya vio la verdad. Puede terminar lo que yo no pude. De repente, todas las cámaras del edificio se activaron. Escuché el zumbido eléctrico en cada piso. Las pantallas mostraban la oficina 508 en directo, grabando cada palabra. Rodríguez golpeaba la puerta, pero no cedía. Los papeles flotaban por el aire como arrastrados por un vendaval invisible. No puedes borrar la verdad, dijo Teodoro. Y tampoco puedes matar a quien ya está muerto. Me entregó una llave fría, metálica. En mi coche, en el estacionamiento. En la guantera hay un pendrive con las pruebas originales. Entrégalo a la policía. Agarré la llave con fuerza. En ese instante, las luces se apagaron por completo. El grito de Rodríguez desgarró la oscuridad, largo y desesperado. Cuando la luz regresó, yo estaba solo en la oficina. Ni Rodríguez ni Teodoro estaban allí. El computador volvió a encenderse, mostrando el archivo completo de irregularidades. Y las cámaras seguían grabando. Salí con los documentos y más tarde, en la comisaría, entregué todo al oficial de turno. La investigación avanzó rápido. Con las pruebas de Teodoro y las grabaciones de esa noche, desmantelaron el fraude millonario. Varios implicados fueron arrestados, incluido el forense que falsificó la autopsia. Rodríguez nunca fue encontrado. Oficialmente, desapareció sin dejar rastro. Yo sé dónde está. Renuncié al día siguiente. No podía volver a ese edificio. Pero a veces, cuando paso por la avenida Juárez y miro hacia el 5º piso, juro que veo 2 siluetas en la ventana. Teodoro y Rodríguez. Uno logró justicia. El otro pagará su condena. Para siempre. ¿Qué les ha parecido estas historias de terror? ¿Cuál de ellas les ha causado más escalofríos? Déjenme sus comentarios. Quiero leer sus experiencias. No olviden suscribirse y activar la campanita, porque aún tenemos muchos más relatos que compartir.